Estimados estudiantes, en esta oportunidad me toca hablar acerca de un gran precursor como fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Para muchos historiadores, un gran precursor separatista, diría uno de los primeros. Cabe destacar la acción de los precursores en nuestra independencia, en la que fueron grandes ideólogos que llevaron adelante una lucha muy importante. En esta oportunidad me toca pues a mí discernir un tanto sobre la obra del gran Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, un auténtico arequipeño que había nacido en Pampacolca en el año de 1748. Fue un ilustre personaje de padres y ancestros españoles, pero que él fue un auténtico criollo. Y desde muy temprana edad tuvo ese gran sentimiento, ¿no?, de darse cuenta la forma en la que vivían discriminados los criollos y la falta de identidad con respecto al continente americano, que era el suelo que los vio nacer. Fue entonces que hubo una triste lucha entre peninsulares y criollos, aún así siendo los mismos padres. Hacia el año de 1767 estudió en el Cusco en la orden jesuita. Luego de la expulsión que se diera a la orden de los jesuitas, tuvo que marchar a Inglaterra. Estuvo en Londres y allí permanentemente exhortaba a sus compatriotas criollos para luchar contra la opresión española. Y el año de 1780 se entera de la terrible acción que tuvieron los españoles contra Túpac Amaru II, situación que lo indigna. Retorna a Francia hacia el año de 1791 y en Francia va a publicar o redactar Carta a los españoles americanos. En ella exhorta a cambiar el rumbo de América. Basta ya de opresión. Esta maravillosa carta a los españoles americanos es el modelo más importante en la historia en la que un precursor nos transmite los sentimientos de amor, no solamente al Perú, sino al continente completo como era América. En Francia, ya estando allí, va a retornar nuevamente a Inglaterra. Posteriormente, en el año de 1798, víctima de una enfermedad, muere este ilustre y gran personaje como es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Qué debemos retomar de este ilustre personaje? Porque no solamente es un mero narrar la historia, debemos rescatar la acción, la lucha permanente, el sentimiento de amor hacia nuestro amado Perú. Estoy convencido que si Juan Pablo Vizcardo y Guzmán aún viviese, estaría pues enfadado, muy molesto por la forma como se pisotea la Constitución, cómo se burlan en el Parlamento, cómo las autoridades falta ese principio básico de hacer sentir de que el Perú necesita una mano dura, pero también de un trabajo de honestidad, de sinceridad. Tenemos un gran reto nosotros, no solamente en recordar nuestro antepasado, sino de ser partícipes de un cambio. Ese es el reto de esta juventud, el reto del cambio. Recordemos a cada uno de nuestros precursores, rescatando lo valioso y qué es lo que nosotros podemos hacer para revertir sus acciones. Que Dios los bendiga y felices fiestas patrias. Muchas gracias. Hoy voy a representar a Hipólito Unanue y empezamos. Nací en la ciudad de Arica, donde aún pertenecía al Perú en el año de 1755. No solo fui un consejero de varios virreyes, sino también fui un gran consejero del general San Martín y del libertador Simón Bolívar. También soy meteorólogo, médico, profesor universitario, político y precursor de la independencia. Llegué a ser un gran reformador de la medicina y llegué a crear la Facultad de San Fernando, que viene a ser actualmente
la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, que todos lo conocemos. El propósito que me llevó a fundar la Facultad de Medicina es porque observé que en ese entonces nuestra ciudad de Lima estaba muy sucia, no tenía alcantarillado y medidas de seguridad, en donde pido al virrey, por petición mía, de crear una escuela o facultad de medicina digna para los peruanos, el cual me fue concedido por el virrey Abascal. También fui el gestor de llevar los cementerios fuera de la ciudad, ya que antes se enterraban debajo de las iglesias todos nuestros muertitos, y por medida de sanidad y salubridad pública propicié la creación del primer cementerio de Lima, que fue el presbítero maestro. Llegué a ser el hombre más distinguido en cuanto a conocimiento científico del Perú. Soy un patriota, un prócer y artífice de ese gran paso entre la colonia y la emancipación. Creé y escribí en el Mercurio Peruano, donde difundí mis ideas de libertad e independencia. Estuve en el proceso de la independencia del Perú como constituyente y diputado. Fui redactor de la primera constitución del Perú en el año de 1823. Llego a morir en la ciudad de Cañete en el año de 1833. Por eso, ¡viva el Perú! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! Muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre un precursor de nuestra independencia, José Baquijano y Carrillo. José Baquijano y Carrillo nació el 13 de marzo de 1751 en la ciudad de Lima. Fue considerado uno de los precursores de nuestra independencia. A los 15 años se graduó como doctor en cánones y leyes, ¿no? A la edad de 20 años se tituló de abogado ante la Real Audiencia de Lima, lo que concedió nombrarle asesor de los cabildos y del consulado. El 27 de agosto de 1781, siendo profesor en San Marcos, leyó el discurso titulado Elogio a Jáuregui. En presencia del virrey Agustín de Jáuregui, denunció la opresión que soportaban los indígenas peruanos, calificó de política sangrienta a las leyes de las autoridades virreinales, subrayó que destruir a los hombres no era ganancia y criticó la enorme crueldad contra los partidarios del rebelde Túpac Amaru II. Baquijano escribió bajo el nombre de Cefalio diversos artículos históricos y económicos a través del periódico de la sociedad, El Mercurio Peruano. En España fue personero de la Universidad de San Marcos. Sin embargo, en 1795 Baquijano había pedido su relevo como personero y tomado la decisión de regresar al Perú, por no haber conseguido los propósitos por los que había sido enviado. Pero en 1802 se pudo regresar al Perú. El virrey José Fernando de Abascal y Sousa llegó a Lima, quien nombró a Baquijano vicepresidente de la Junta Conservadora del Fluido Vacuno en 1806 y en 1807 oidor de la Audiencia de Lima. Siendo así que en 1814 en España juró como consejero e hizo de su casa de Madrid el centro de los americanos liberales temerosos de las tendencias absolutistas de Fernando VII. Quiere decir que nuestro gran precursor, José Baquijano y Carrillo, tuvo mucha influencia, a pesar que aún no empezaba nuestra independencia. Y a pesar de eso, él fue parte importante de nuestro Perú. Gracias.